Querido oyente, Jesús nos viene hablando de la limosna, la oración y el ayuno. La vez pasada te hablaba de la misericordia o limosna hecha de cara al Padre. Comienzo ahora a hablar de la oración filial. Y en primer lugar, de lo que Jesús nos dice en el Sermón de la Montaña acerca del modo de orar y del mejor lugar para orar. Leemos en Mateo 6, versículos 5 y 6. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuartito y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te dará de sí. Aquí Jesús trata del modo y del lugar de la oración. Sí, querido oyente, del lugar de la oración filial. Orar para el Hijo es encontrarse con el Padre. Es ponerse interiormente de cara al Padre, no de cara a los hombres, no consultando de reojo la aprobación humana. Es cierto que en ciertos lugares y épocas donde los orantes y la oración son mal vistos, tampoco hay que avergonzarse de que nos vean orando, ni de salir a orar en público y en grupo. Este dicho de Jesús no va contra el culto público de la iglesia, las procesiones y las misas en los templos o al aire libre, donde la multitud de los hijos de Dios se reúne fraternalmente para dar culto al Padre. El lugar del encuentro con el Padre lo traducen diversamente las versiones. Unos dicen, entra en tu aposento, otros en tu habitación, y hay alguna versión que dice, entra en tu recámara. Como otras veces, intrigado, me fui a consultar el griego y me encontré que la palabra griega tameion, que se traduce como habitación o aposento, y que aparece solamente en este pasaje del Nuevo Testamento, la única vez en toda la Escritura, tameion indica no tanto el lugar donde se habita o se duerme, sino un lugar de trabajo, la despensa, el taller, el depósito de las herramientas, la oficina, el cuartito o el altillo donde uno guarda las cosas de su oficio bajo llave. Es el lugar del que uno es administrador y responsable y donde no deja entrar a nadie. El lugar privado del que uno solo tiene la llave, que no le confía a otros. No es la misma habitación de que habla Jesús en otros pasajes cuando dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. O cuando dice, vendremos y pondremos en él nuestra habitación dentro de él. Por eso, mejor que traducir entra en tu habitación, sería traducir entra en tu local o entra en tu negocio, entra en tu taller y cierra la puerta. Qué hermoso, querido oyente. Quizá con esto Jesús nos quiere sugerir que el Padre no es un Dios a quien uno encuentra sola y exclusivamente en el templo o en determinados lugares de culto. Él está siempre al alcance de la mano. Podemos encontrarnos con Él en el mismo lugar donde trabajamos o donde estamos todo el día. Hay quien en los reducidos ambientes de los hogares modernos se encierra en el baño para orar. Jesús está describiendo aquí cómo ha de ser de íntima la oración de los hijos y qué accesible a ellos está siempre el Padre. Tenemos siempre línea directa con el Padre. Hasta la próxima.